con pasión. Una propuesta de acción. Hola, soy Adriana Arbizu. Te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo. Un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso con Pasión, una propuesta de acción. Yo soy Adriana Arbizu y estoy muy contenta de tener nuevamente de invitada y en tu consultorio, por supuesto, a la doctora Lupita Stone Aguilar. Muchísimo gusto de estar otra vez contigo, Lupita, bienvenida. Nos quedamos pendientes de seguir platicando de este tema tan importante, ¿verdad? Ay, no, un tema de veras que yo creo que ya muchos escuchamos la vez pasada, Lupita. Y bueno, primero que nada te quiero decir que estamos transmitiendo a través de Promo Estéreo y todas las plataformas que nos hacen el favor de transmitir este programa. Lo vamos a poder ver más adelante o ahorita en este momento o únicamente escuchar. Así que bueno, pues bienvenidos a todos. Un saludo a todo el público de Promo Estéreo. Y bueno, Lupita, si me permites, voy a presentarte, aunque ya muchos te conocemos, pero hoy va a haber mucha gente nueva que tiene muchísimas dudas y quiere saber un poquito más de lo que hablamos la última vez que estuvimos juntas. Y bueno, así es. Entonces vamos a empezar. La doctora María Guadalupe Stone Aguilar es médico cirujano egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle. Su especialidad es de otorrinolaringología en el Centro Médico de la Raza de IMSS. Es también certificada en gerontología, por el Consejo Mexicano de Gerontología AC. Tiene muchísimo más de 20 años de labores de atención a personas mayores en el asilo estatal y centros de atención diurna para ancianos. Fue fundadora de la Asociación Gerontológica y Geriátrica de Sinaloa en el 2004 y de la Asociación de Alzheimer Sinaloa en el 2006, así como los primeros grupos de autoayuda para familiares con pacientes de Alzheimer y otras demencias en el estado. Ella ha escrito 2 libros maravillosos. El primero se llama Llegar bien a la vejez, se publicó en el 2002 y luego hubo una nueva edición por parte de la editorial Trillas en el 2014 y salió en la Ciudad de México. Y el segundo libro maravilloso, que fue en el que estuvimos platicando justo el programa anterior, que es Alzheimer, Cuestión de Amores, y que ahorita les vamos a enseñar los 2, porque se los tenemos que enseñar para que se animen a comprarlos. Es una maravilla de libros. Actualmente colabora en la Asociación Alzheimer, apoyando a los familiares y en su consulta privada también. Y bueno, ¿qué más? Que si siguiéramos con este currículum, bueno, se nos va el programa en este, y eso sí, no lo queremos, porque tenemos ahí varias dudas pendientes, Lupita. Y bueno, como ya muchas personas te conocen, yo nada más quiero decirte que me encanta tu amor y tu pasión por tu trabajo. La verdad es que desde la otra vez me quedé como con las ganas de decírtelo. Y sabes que cuando una persona ama tan apasionadamente lo que hace, se transmite, y enos aquí en la segunda parte, ¿no? Y la primera duda, porque obviamente después del primer programa que nos hiciste favor de compartir, hubieron muchísimas dudas sobre el Alzheimer, cómo es posible, cómo puedo detectarlo, a partir de qué edad, sí, no. Pero la primera que fue como que la que me preguntaban, pero a ver, dime, ¿pero cuál es la diferencia? Pero no sé qué, es esto. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Y cuál es la diferencia entre la demencia senil o la demencia? O a ver, aquí la experta hermosa, ¿nos puedes decir? Mira, la demencia senil y la enfermedad de Alzheimer viene siendo un sinónimo. Los términos médicos han cambiado. Antes, realmente hace más de 20 o 30 años, se denominaba una demencia senil porque se veía que una persona que llegaba a determinada edad, después de los 70, 80 años, que empezaba a tener fallas en la memoria, cierto comportamiento, etc. Se empezaba muy tardíamente ese deterioro. Sin embargo, en la actualidad, estamos en 2023, en la actualidad la demencia senil como término no existe. Es simplemente una enfermedad de Alzheimer tardía, podríamos decir así. O sea, empezar con
problemas de comportamiento en una persona mayor de 70 u 80 años y que te dicen, no, es que no, es mi familia, no, es que mi mamá no tuvo demencia senil. Bueno, finalmente es una demencia. ¿Qué tipo de demencia? Eso es lo importante. Bueno, relativamente importante. ¿Por qué? Porque finalmente en la actualidad las demencias en general tienen muy poquitos recursos desde el punto de vista de curación. Sin embargo, hay algunas demencias que pueden ser bastante más controladas que las otras. Estamos hablando de clasificaciones, por eso es sumamente importante que el familiar acuda con el médico, que sea de su confianza, neurólogo, geriatra, psiquiatra, etcétera, para que pueda hacer una clasificación y un estudio muy generalizado quizá o muy primario sobre las posibles causas de esos deterioros de una persona mayor. Entonces la diferencia entre el nombre como tal, enfermedad de Alzheimer o demencia senil, finalmente nos quedamos con una demencia. El apellido, si es Alzheimer, demencia vascular, demencia de Pick, hay bastantes como para ponerle un apellido. Y el término como tal, demencia senil, significa nada más que en la persona adulta mayor donde está ocurriendo este deterioro. Okay. Ahora, ahorita que te referiste, demencia, ¿todas las demencias se dan en el adulto mayor? Todas se dan en el adulto mayor, pero también puede haber demencia en gente más joven. O sea, puedes tener una demencia. La demencia como enfermedad neurológica significa que hay un deterioro de las funciones cognitivas, de la atención, del raciocinio y de la memoria en cualquier persona. Entonces, un joven que pudiera tener una demencia pudiera ser, por ejemplo, por una intoxicación por drogas. Es una demencia. Pero no es, está actuando, no está en coma, no pierdes la conciencia, porque es otra cosa. O sea, una cosa es caer en coma, o sea, la gente se pierde, a tener una demencia donde estás completo, vivo, que no estás enfermo en general, pero tu cabeza no está funcionando de manera adecuada. Normalmente las demencias aparecen después con mayor frecuencia en las personas arriba de los 60, 70 años. Correcto, y al referirte en esta parte de la demencia, es una enfermedad que entonces puede ser atendida si es encontrada a tiempo, pero sigue creciendo, sigue aumentando, sí. o si es una enfermedad que se puede curar. O sea, porque esa también es una gran duda, ¿no? Yo sé que el Alzheimer no tiene cura, todavía. Por eso es lo importante de la revisión, porque, por ejemplo, la demencia vascular, que es ocasionada por daño en los vasos sanguíneos del cerebro, puede ser bastante bien controlada si la persona que se produce porque la persona es hipertensa, porque tiene colesterol, porque es diabético, etc. Entonces, esa demencia eventualmente puede prevenirse con mayor facilidad que una demencia tipo Alzheimer, que no se sabe la causa y que va a aparecer, le hagas lo que le hagas. Claro. Pero sí, definitivamente, en la demencia vascular, en este caso, nosotros podemos frenar el deterioro si controlamos muy bien la presión arterial, si atacamos el problema de la diabetes o si atacamos perfectamente bien la cuestión de la alimentación, del colesterol, etc. Entonces, sí hay detalles que son muy importantes que la familia sepa, por lo cual es importante el diagnóstico. No es fácil hacer un diagnóstico de Alzheimer como tal. Este señor, esta señora tiene Alzheimer. ¿Por qué? Porque la única manera de comprobarlo es con una biopsia cerebral. O sea, para decir, ¿sabes qué? Sí, tiene Alzheimer, porque no lo va a hacer una biopsia a una persona que está en vida. Se hace con autopsia. Y generalmente en México tú sabes que esas cosas no ocurren, ¿no? Entonces, es una posible enfermedad de Alzheimer, siempre se debe manejar así, aunque, muy importantemente, no podemos quitarle la atención a ese detalle con la familia. ¿Para qué? Para que sigan un curso de manejo, que entiendan lo que está pasando con su familiar, que lo comprendan, que no es un problema de que alguien esté como que fingiendo que se olvidan las cosas o que se pierde en su casa porque deschantajear. No es así. Esa persona verdaderamente está colapsada en algunos aspectos, no todos, de su funcionamiento cerebral.
Entonces, muchas veces, por ejemplo, una persona puede recordar perfectamente bien, lo veía una vez pasada, su pasado, de cuando estuvo en la primaria, de cuando se casó, de cuando fue de viaje a tal parte, detalles nítidos, perfectos, se acuerdan muy bien, pero no se pueden acordar de que su hija le acaba de dar el desayuno y reclaman de que no me ha dado de comer, pero ¿cómo? Si no me está hablando de que fue a Europa o que estuvo en tal parte y no sabe que le acaba de recoger de bien. Así es que me están chantajeando. Entonces son detalles muy importantes de saber, porque hay diferentes memorias y hay diferentes zonas del cerebro que se van a alterar primero que otras. Va a llegar un momento en que ni siquiera su viaje de bodas, ni su primaria, ni nada va a recordar. Pero en el inicio de la enfermedad, cuando es muy sutil esos pequeños cambios, que parece como que estuviéramos fingiendo alguna situación, es cuando es más importante detectar esas fallas. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos trabajar. No vamos a curar quizá la enfermedad de Alzheimer, pero a lo mejor tiene un tipo de demencia, a lo mejor tiene un problema con la tiroides, a lo mejor tiene un problema con el azúcar. Esas pequeñas cosas que se nos están escapando pudieran de alguna manera minimizar o retardar la presentación de las manifestaciones de una enfermedad de esta naturaleza. Claro, y de verdad es que muy clara tu explicación. Y fíjate, Lupita, que justo este programa es como hablar de los mitos y las realidades que suceden en el proceso, tanto del Alzheimer como del envejecimiento. Que ese tema, de veras, híjole, tu libro, el primero, es como, qué chulada de libro, de veras, de hablar en el cómo vamos a llegar al proceso de la vejez. Pero primero vámonos con el Alzheimer. Y ahorita que comentabas esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos identificar aterrizadamente? O sea, a ver, fíjate que yo empiezo a notar que mi mamá está distinta. Hace comentarios inapropiados. Esa es la primera. O sea, yo, por lo que estuve preguntando y lo que me estuvieron diciendo es que es inoportuna. Oye, no, es que tiene 65 y es una... Dices tú, ¿qué está pasando ahí? Bueno, sí, definitivamente la enfermedad de Alzheimer o cualquier demencia generalmente se va presentando muy lentamente. O sea, no vamos a perder la memoria de golpe o no nos vamos a perder en la casa o en la calle de la noche a la mañana. No, porque entonces ahí estaríamos hablando. Si fuera una cosa aguda, estaríamos hablando de otra situación que se llama delirio. Es otro asunto, ¿no? Pero la demencia es muy sutil y va muy poco a poco, y uno puede, inclusive la persona que la está sufriendo puede darse cuenta que algo no está bien, y si tiene preparación, si es lector o lectora, y si tiene una educación universitaria o es una persona brillante desde el punto de vista, podría utilizar muletillas y decir, bueno, pues entonces, pues, no, es que no, fíjate que así no fue, lo que pasa es que estaba pensando en otra cosa y lo que te dije, porque pueden darse cuenta. Me distraje, sí. Y puede ser muy angustiante porque dices, algo está pasando, y muchas veces, la mayoría de veces, el enfermo no lo quiere reconocer. Estamos en un mundo, sobre todo el hombre, es un mundo muy masculino, muy machista, y que esperanzas que una persona de 70 años puede decir, no, pues yo ya no, algo está pasando. La mujer como que dice, ay, mijita, ¿sabes qué? Ya se me olvidan las cosas y yo creo que ya lo tengo, pero el hombre no te lo va a reconocer. Entonces, hay muchos detalles en el día a día que nos pueden estar dando ciertas señales de alarma, se llaman, ¿no? Entonces, la Asociación de Alzheimer México tiene un listado de esas 10 señales de Alzheimer que podríamos resumirlas. Obviamente todo el mundo sabe lo de la memoria, pero por ejemplo, el haber perdido las palabras, que la vejez sucede, o sea, también sucede, sí. También es sí, pásame esa cosa con el que hizo esa ¿cómo se llama? La cuchara para usar. ¿Qué diga el tenedor? Sí, o el tenedor. Cuando te acuerdas no pasa nada. En el envejecimiento hay un retardo en el aprender o aceptar, en conocer esos tipos de palabras. Pero la persona con Alzheimer, pues se le fue y pues pasan esa cosa.
y empiezan a olvidar el nombre propio del tomate, de algo que, por ejemplo, las señoras que manejamos muy bien, que la licuadora, pues ese aparato que da vueltas, sí, hombre, sí, con la que hacen la sopa, se acuerdan de todo, pero no saben cómo se llama. Puede ser que a mí me pase, pero ahora digo, ay, si no licuadora. La persona que tiene una demencia probablemente nunca vuelva a decir la licuadora, o ya de unos 3 días le aparece la palabra licuadora. Pero son pequeños puntos que nos van dando la pauta de que algo no está bien. El cambio de carácter. Una persona, no es lo mismo que si tú eres muy corajuda toda tu vida y te vuelves más corajuda, pues sí, es tu carácter. Entonces, si una persona y así murió. Así murió, sí. Pero si una persona era normal, o sea, sí, con sus arranques pequeños o eso, pero que de repente tenga ataques de ira o de angustia o de miedos y eso, algo está pasando en su cabeza. Entonces uno tiene que como que parar la oreja, más que achacarle desde el principio, ponerle la etiqueta a Alzheimer, tiene que haber una valoración. ¿Por qué? Porque la valoración con las pruebas neuropsicológicas que se hacen es relativamente sencillo empezar a notar con preguntas muy fáciles dónde está fallando, porque es orientación, es memoria, es juicio, es procesamiento de datos. Por ejemplo, una gente que fue contador, pues de repente ya pusieron las cuentas. O una señora que era buenísima para la cocina, de repente pues ya no sabe la sopa cómo salir. Y está actuando en general bien, pero ya no funciona igual. O pequeños detalles como dejar la puerta abierta, la estufa prendida, la llave del agua de la manera que no la cerraste, que a todos nos pasa. Pero en la situación, que quiero muy claro eso, la situación es cuando es repetitiva esa actitud. O sea, no es lo mismo por envejecer nosotros, pues sí, de repente dices, sí, pero esta señora la conozco, pero ¿cómo se llama? No te vas a acordar, pero eso no quiere decir que tengas demencia. Claro. Simplemente tu cerebro ya no está ágil. Yo le digo mucho a mis hijos, lo que pasa es que uno ya tiene el disco duro bien lleno, y ustedes lo tienen vacío, porque lo piensan. Ustedes lo tienen muy lleno el disco y ya no entras en pequeños detalles. O los olvidos de cosas sin importancia. Digo, ¿cómo que no te acuerdas de esto? Pues, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque tú tienes otras prioridades en tu cerebro que pudieran ser importantes para ti, pero ya esas nimiedades no las registras. ¿Qué sucede con esto? No pasa nada porque es un proceso del envejecimiento. Lo que sí es importante es cuando las cosas son repetitivas y llegan a ser de alguna manera más peligrosas. Por ejemplo, una persona que maneja, de repente, pues el manejar es un mecanismo, pues no decir que mecánico, es acción totalmente natural, el meter cambio, freno, lo que sea. Pero una persona que empieza a tener signos de demencia puede equivocarse en vez de acelerar, en vez de frenar, meter el acelerador, ¿no? Pueden tener pequeños accidentes de carro, puede tener, no sé, perderse, a lo mejor perderse ya en ciudades grandes, que de repente dicen, pues, ¿para dónde voy? Y ese tipo de detalles nos tienen que alertar muchísimo a la familia para ponerle atención. Ahora, también sumamente importante es no etiquetar a las personas antes de un diagnóstico, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver si no está pasando el pues, como te digo, probablemente se le haya subido la presión o le haya bajado la presión o haya tenido un pico de azúcar, etcétera, que puede ocasionar trastornos en la conducta y en el cerebro de esa persona. Sumamente importante que la persona esté bien estudiada desde el punto de vista médico, ¿no? En general. No necesita ser tampoco un gran especialista ni nada, sino simplemente una persona que cheque sus niveles básicos de vida. Y normalmente una persona que tiene Alzheimer, curiosamente, no tiene nada. O sea, no tiene ni la presión, ni el azúcar, ni nada. Entonces ahí eso te llama la atención también. Si una persona es hipertensa y diabética, no le quita la posibilidad de que tenga también Alzheimer. O sea, que tenga la enfermedad. Pero digamos que si hay otras razones que pudieran hacer este cambio, incluso el medicamento que están tomando. Las medicinas en las personas mayores. Uno de los problemas en el envejecimiento es la polifarmacia. La gente verdaderamente, te lo decía la vez pasada, llegan con bolsas de medicamentos y eso puede ocasionarles un sinfín de síntomas similares a la enfermedad, ¿no?
Entonces, es una revisión completa, es un diagnóstico integral, no es fácil, y además, yo lo pongo en el libro, cuando uno tiene esa sospecha ya como médico, y pues hablas con los hijos y les dices, pues mira, que probablemente tu mamá pudiera tener una enfermedad de Alzheimer, que es difícil decirlo y todo, dejan de venir contigo. Entonces te tachan ¿cómo? No, claro. ¿Se le ocurre al doctor? 4 años después, simplemente se te trae una mamá, pues dice que sí. Pues sí, es difícil y es muy delicado ponerle, porque aparte, desafortunadamente en México, pues hay este rechazo a ese tipo de situaciones. Es como con cualquier enfermedad degenerativa, negarlo, ¿no? Sí, la negación es la número 1 en todas las situaciones, ¿no? En todas, y en esa en particular. Y sobre todo, y luego agrégale la ignorancia, porque mucha gente no se documenta, no lee en ese sentido, o van con el médico general, ¿no? No tiene nada, ya me dijo el fulano, no tiene nada, ok, está bien, claro, ¿qué tal? Pero te digo, bueno, a los 2, 3 años, doctor, pues sí. ¿Qué pasó en ese tiempo que se perdió en sospechar un diagnóstico? A lo mejor perdimos el tiempo en no estimularlo, en no entenderlo, en no ponerle medidas no farmacológicas, porque esto no es de medicina, claro, no. Es de atención muy, muy particular, de estimulación, de repeticiones, de neuroestimulación se llama, ¿no? Entonces, sí sabemos ahora que las neuronas sí pueden regenerarse si se estimulan. Y eso, bueno, esa neurogénesis, esa generación nueva de neuronas, no es nada fácil, pero hay muchos recursos que están a la mano de la familia, que puede ser, estoy hablando del baile, de la música, juegos de mesa, el rompecabezas, la afectividad, el cariño. Hay una red de posibilidades que uno puede hacer de que esa persona con demencia, llámale el apellido que sea, pueda tener una vida digna y sobre todo de afectividad, porque sí sucede, y te lo digo por mucha experiencia, que esas personas son pues como cuando tienes un niño enfermo de esta abandono, rechazo y la esquinita. Y allá no me da pena sacar a mi alma. Fíjate que eso justamente que estás mencionando es un punto súper importante, que además leí en tu libro, el primero, pero que fue mi segundo de leer. Y bueno, a mí me encantó mucho esa parte de, bueno, es que están pasando por un proceso de cambio, ¿no? La vejez, sí, ¿no? O sea, ¿ya? Que empiezan a perder vista, oído, que ya ven que no forman parte de la época moderna y empiezan a delegarse. Pero antes de irnos a la vejez, esta por favor, porque me la han preguntado muchísimo, me la han dicho mil veces. Es que mi mamá llegué en la mañana y me dijo la señora que la ayuda. Su mamá es un desastre en la cocina, no sé qué pasó, yo anoche la dejé bien dormidita y tranquilita. Pero resulta que se les cambia luego el horario, ¿no? Entonces andan en la noche deambulando. Entonces al otro día le preguntan, ay, pero ¿por qué dejaste la cocina así? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué? No, es que yo no fui. No, mamá, pero no, te juro que yo no me paré en toda la noche. Pero entonces llega el hijo, ¿no? O la hija que no cuida a la mamá y es, ay, que no, y entonces le dan la queja, la retadila, que si el otro es muy malo, que si no lo atienden, que si no le dan de comer. Pero viene esta contradicción de, a ver, le estoy preguntando por qué dejó este desastre y me dice que no fue ella y que no hace nada. Luego viene la señora de la casa que me ayuda y me dice, no, dejé limpiecita la cocina. Pero luego viene el hijo, la hija, la amiga, el primo, y recuerdan todo. Entonces uno se queda así de... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Platican. Bueno, en primer lugar, hay como una especie, hay lapsos donde las personas que tienen estos problemas cerebrales, hablemos de todo tipo de demencia, pueden no recordar lo que han hecho. Y eso confunde muchísimo, como dices tú, bueno, tanto al cuidador principal, que puede ser la hija soltera, que no se casó, que se quedó con los papás y es la mala de la película, porque además la enferma o el enfermo hacen cortocircuito porque son los que se dan cuenta de lo que está ocurriendo y les da coraje. Entonces, obviamente, sí, esa situación que tú platicas es lo más común,
Y la que sufre los platos rotos finalmente es el cuidador, o el cuidador primario se llama, ¿no? Y eso causa muchísima fricción, tanto para el cuidado de la persona que está cuidando como entre las relaciones interfamiliares. Eso ocurre. Lo que yo le sugiero es, cuando suceden estas cosas, pues ahora dile a tu hermana que se venga a vivir con él una semana. Con eso tienes, con una semana dices, no, pues sí, no, pues hace cosas que no debería de haber hecho en una persona normal, o sea que está su cerebro funcionando adecuadamente. Es también una fijación grande las mamás, las mamás con ciertas personas de la familia, no porque los quieran más o que los quieran menos, quizás son sus máximas preocupaciones. Muchas veces están queriendo hablar con él, o llega el hijo, que poco viene, que poco está, entonces como que se conectan, no sé, estamos hablando de afectividad, estamos hablando de que hay una situación de empatía, probablemente de toda la vida, o de necesidad afectiva de ese hijo en particular, y hace que su cabeza reconecte y de repente pues pueda hablar como si nada pasara. El estrés, lo vimos una vez pasada, ocasiona pues muchísimos estragos en la memoria, ¿no? Entonces eso también contribuye a que esta persona que está peleándose con ella todo el santo día, la cuidadora principal, si no ha entendido que su mamá tiene un problema de demencia, que todo el santo día le está exigiendo, mamá, ya te dije, ya me preguntaste 1000 veces, y que claro que no, mamá, que no sé qué, es que me quiero ir a mi casa, estás en tu casa, mamá, que en vez de saber, ¿sabes qué? Sí, mamá, ahorita vamos a ir a tu casa, es que los niños, mamá, tú ya no tienes hijos, ya tienes nietos, bisnietos, pero ¿cómo? Ese tipo de cosas, el choque que hace esa persona enferma con el cuidador principal, que suele ser la hija, pues hace que haya un rompimiento y un estrés en ambas partes. Claro. Y hace que también el cuidador se enferme. Ya me la tengo, ya sí, no la quiero. No la quiero, no, yo a ver qué hace porque yo ya estoy colapsada. Se llama así, colapso del cuidador. Esa situación de enfrentamiento, cuando el hijo, la hija, no entiende lo que le está pasando a la mamá y que se dice, me quiero ir a mi casa, en vez de decirle, no, mamá, pues estás en tu casa, tienes 30 años viviendo aquí, que esta es tu casa, no, ella en su cabeza, esa persona enferma, en su cabeza está viviendo su etapa de juventud, probablemente en el rancho, en el ejido, o en otra ciudad, o en otro país. Eso es muy importante que la familia lo conozca. Y cómo se maneja esa situación, porque es recurrente a la caída de la tarde, y se llama así, sun breakdown. La gente se colapsa, la enferma o el enfermo se colapsa al caer la tarde. Y es un síndrome que aparece en este tipo de problemas. Entonces, lo que se recomienda, más que empastillar a la persona, es cambiarle, como dicen ahora, cambiarle el chip, cambiarle la pichada. ¿Cómo vas a hacer? Le dice, sí, ahorita vamos a ir, mamá, mira, nada más ayúdame aquí, ya vamos a limpiar la cocina, vamos a preparar la cena, mira, no quieres comer un chocolate, no te voy a dar unas bebidas, pero no sé qué. El que se pueda romper el círculo vicioso de eso. Y no sé si te comenté la vez pasada, pero tenía pacientes que así, le decían, bueno, pues saca a tu marido a dar la vuelta a la cuadra. Y ya he hecho la zanja. Hace zanja, ¿no? Y que le funcionaba porque de alguna manera decían, ok, vamos a tu casa, súbete el carro, le das una vuelta a la cuadra y ya se me olvidó el problema, porque estamos hablando de un problema de memoria. También existen las obsesiones, ¿no? Entonces, clarísimo también va a ser que si esa persona que tiene un problema de demencia tiene una infección urinaria, por ejemplo, que es muy común. Mi mamá estaba perfectamente bien y de repente resulta que se quede en su casa y en la noche no duerme, platica y grita y habla, no sé qué, búscale algún problema, porque seguramente algo trae aparte de su demencia. Sí. Se está manifestando esta situación que puede ser una infección o puede ser un malestar que esté dentro de ella que no sabe ni qué, y empieza a actuar todavía peor de como ya está. Así. Entonces son como focos de, hey, algo está pasando. Sí, puede ser de una niña enterrada, de que algo anda. El pedicure para las mamás y los papás, importantísimo. Pues ya oye, si normalmente, ¿no? Te da una flojera, no sé, que ir al pedicure o tú hacerte las uñas, no sé qué. Sí. A esa edad.
pequeños detalles que cambian mucho la vida de una persona, ¿no? Entonces, yo siento que la enfermedad de Alzheimer en sí, con todo lo que conlleva largos años de trabajo y eso, es más llevadero si entiendes el proceso y si logras ver a la persona como un ser humano en su integridad. O sea, sigue siendo tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, con cierto descontrol, pero conforme tú lo trates de manera más amable, podemos decir, o más comprensiva, poniéndote, ahora sí, como dicen mucho, en los zapatos del otro, podría de alguna manera llevar una mejor calidad de vida para esa persona. Y sí hay cosas que hacer, desde estimulación, de esto y del otro, pero va presentándose además esta enfermedad, como te dije, no aparece de golpe, van apareciendo pequeños detalles conforme van pasando los años. Hay enfermedades demenciales que son mucho más rápidas que otras, pero generalmente llevan un proceso largo de 8, 10, 15, yo tengo pacientes hasta de 20 años con este problema de enfermedad que se van deteriorando y van perdiendo las funciones cerebrales básicas, como es la lectura, la escritura, desde la comprensión, perderse. Esto va a ir avanzando. Lo importante de hacer un diagnóstico temprano es que se puede retardar esa sintomatología. Yo les digo a mis hijos, si a mí me da este tipo de enfermedad, ojalá que me dé después de los 80, porque ya me van a quedar muy poquitos años de dar guerra, ¿no? Pero creo que va a dar uno guerra, definitivamente. No es lo mismo que te empiezan a los 60. ¿Sí? Empiezan a los 60 años, la gente está con toda su fortaleza física, como te digo, no tiene ninguna otra enfermedad, y vamos a dar guerra muchos años y va a ser muy desgastante para la familia. Entonces, ¿qué sucede con un diagnóstico temprano? Que podemos retrasarlo. Ahí sí hay medicamentos que pudieran ayudar a que se ralentice este proceso en la cuestión de la memoria, en hacer cosas y otras actividades como para estimular y todo eso. Fíjate que ahorita que comentabas este punto, me viene mucho a la mente el hecho de que a veces tenemos tanto miedo de que digan que somos malos hijos o malos cuidadores o malos o mal familiar, que decimos, no, yo la cuido, yo me hago cargo, yo. ¿Cuándo es el momento adecuado para decir, hay que contratarle a alguien, tiene que estar en manos de alguien? ¿Cuáles serían los puntos básicos que tú dirías, ya es momento de que alguien busque el apoyo en alguien más? Porque, como dices tú, muchas veces el cuidador principal se desgasta, se enferma y a veces se mueren antes que el paciente, ¿no? Y digo, se muere porque, bueno, pues todos nos vamos a morir. Pero entonces colapsa la familia, colapsa todo y angustiamos mucho más a nuestra enferma. Sí, ¿En qué momento o cuáles serían los puntos de hagan algo ya? Bueno, el punto de hacer algo es cuando esa persona que empieza con signos de demencia no puede estar sola. O sea, muchas veces cuando tú notas, cuando tu cuidador principal o hija o hijo que están... A veces sucede también que las personas viven solas, las personas mayores, y no te das cuenta de lo que está pasando. Pero puede haber algunos indicios, como por ejemplo, pues, que no se baña, que tiene ya... Estuviste aquí hace una semana porque vives fuera y ves que tu mamá tiene el pelo ceboso y que pues que no, sí, yo me baño, no sé cuánto. Entonces checas el baño, que esté el jabón en el mismo lugar, el champú igual. O sea, hay pequeños detalles que te van diciendo algo no está marchando bien. En ese momento debe de haber una persona que esté a cargo en el sentido de vigilancia, de acompañamiento y vigilancia. Vigilancia sin ser policía, ¿no? Claro, La preparación de los alimentos, cuando tú ves que está bajando de peso, pues que estás viendo los refrigeradores se echan a perder las cosas. O sea, hay muchos signos que nos pueden ir viendo, un poquito de observación pudiera ser. Ahora, también los hijos somos metiches a veces, ¿no? Entonces, ¿sabe mamá que por qué no? O sea, a lo mejor un viejito ya no se quiere bañar porque dice la cáscara guarda el palo. Hay viejitos así que no se bañan, no quiere decir que tengan demencia, pero hay ciertas actitudes fuera de lo normal, que tú dices, no me está gustando. Y lo que más convendría es que te quedaras con ella una semana o 10 días con tus papás para ver si está pasando algo fuera de lo normal. Eso sería la primera observación, porque hacer un juicio de fuera es muy delicado y también es una falta de respeto para una persona. Claro, es una invasión. Es una invasión a su privacidad, aunque sean tus papás. Sí. Esa es por un lado. Y la otra es cuando ya la persona pues, puede tener algún otro
situación muy clara, pues de que, pues, que no se acuerda de dónde dejó, no sé, cómo se prende la estufa, o simplemente la cuestión del baño, por ejemplo, que no sabe si es agua caliente o agua fría. Ahora sí, te voy a decir un dicho que decía mi mamá, hay que ir diciendo. La vida te va diciendo, la situación en particular te va diciendo cuando esa persona necesita cuidado o atención más, pues, más segura, más persistente, directa. La situación de llévate a tu mamá una semana tú y el hermano que sigue otra semana o un mes y otro mes, yo no lo recomiendo en general. Somos familias en México numerosas y eso, y es muy fácil decir que mi mamá se vaya contigo tantos meses y conmigo tantos, y que fueran pelucas, ¿no? Entonces muchas veces sí conviene acompañarlos y que vayan un determinado tiempo, pero como que de vacaciones, pero así como que se venga a vivir conmigo aquí. ¿Qué sucede con la persona que tiene demencia? El cambio de su sitio de origen, donde ha vivido 20, 30 años que sean, a otro lugar, los descontrola terriblemente. Ahí sí te das cuenta de pe a pa de que están sufriendo un problema de demencia. ¿Por qué? Porque desconocen el lugar, pueden tener ya insomnio, pueden no dormir toda la noche, se pueden caer porque no saben dónde están los tapetes o las cosas. O las luces, ¿no? Sí, entonces yo les recomiendo más bien que los hijos vayan, se vayan a vivir a esa casa un mes o 15 días o una semana, como sea. Cada familia y cada situación es distinta, o sea, no podemos así hacerlo como que es una general, de aquí partimos todos y esto es la general. No, simplemente sentido común, sí, pero es respeto a su vida privada, su vida personal, de pareja, los papás o lo que sea, y al mismo tiempo es estar como pendiente de que alguien pues les eche una vuelta y eso, ¿no? Yo ahorita tengo una paciente que quedó viuda recién de más de 80 años, que las hijas que viven fuera me dicen, ay doctor, es que mi mamá está bien, pero no hay detalles y pues como que no sabemos, pues ahí es muy importante que una persona esté con la, porque vive sola ella la viejita, que esté alguien en su casa, que por lo menos va a decir, no quiere que porque para que todos los días no necesita una muchacha, no es para que le haga el aseo, es para que tenga compañía, que esté con ella y eso. Entonces, te digo, cada caso te va a ir planteando una respuesta distinta a lo que se ve. Acabas de tocar un punto importantísimo y bueno, tomando en cuenta el ejemplo de tu paciente, perdió a su pareja de toda la vida, pero también las personas que empiezan a tener esta situación de demencia duermen mucho y luego uno dice, está deprimido. Probablemente la señora, ¿no? Que perdió a su marido de toda la vida, pues sí, está deprimida y hay que vivir el proceso. ¿Qué pasa con los pacientes que todo el día duermen? Obviamente no duermen. Sí. Bueno, sí, el problema del ciclo del sueño es una cosa delicada ya en los viejos de por sí, ¿no? La persona mayor duerme menos en la noche en general, pero una persona que tiene un proceso de deterioro tiene el ciclo del sueño totalmente invertido, perdido, no necesariamente, pero pasa mucho. Ahí es cuando probablemente requiera un tratamiento para inducir el sueño de manera adecuada, pero también es delicado, porque no todos los medicamentos son adecuados para este tipo de personas. La persona con demencia va a tener alteraciones de todo tipo, de todo tipo, todo se le mueve, y obviamente yo les recuerdo a muchas familias que pierden la memoria, pero no pierden la inteligencia ni las sensaciones. Entonces, la gente cree que porque no se acuerda de cómo se llama su hijo, pues ya no puede hacer más nada, o no siente nada, o va a olvidar todo. O anda en su nube. No. Están aquí. Hay diferentes espacios en su cerebro que están funcionando, y probablemente una de las cosas que suceda con este tipo de procesos es la angustia de decir, ¿qué me está pasando? Entonces sí es muy importante el manejo continuado, inclusive ahí sí conviene a veces dar medicamentos para que la persona pueda reacomodar su ciclo de sueño, que pueden ser cosas naturales también, no necesariamente medicina alopática, ¿no? Sino que puede ser desde tu vasito de leche caliente o el tecito de col o no sé, la melatonina, ¿para qué? Para que esta persona, y sobre todo,
que se sienta con la seguridad de que está acompañada, porque eso también, dejar solos en la casa que les da miedo. Y las alucinaciones es otra de las cosas que suceden a la vez. Las alucinaciones son una cosa terrible para cualquier persona, pero en particular la persona con demencia puede tener alucinaciones tan reales que yo les digo, por ejemplo, si ellos están viendo la televisión típico en su cuarto, tienen una tele, que aparte ya está todo volumen porque ya no oyen, entonces sí, para que se distraigan. El ruido, la estimulación de la luz de la televisión, lo que sea, y ven un programa de cocodrilos, o salió un anuncio sí, como de los muy cocodrilo, chiquitos, ¿no? Se impacta. Adentro de su cuarto está el cocodrilo, ¿sabes cómo? Sí. Entonces, o un perchero que tiene un saco ahí en la noche con la sombra, luz, la sombra, pues ahí está un hombre. Y llegan a no reconocer ni reconocerse ellos mismos en el espejo y en un momento que eso sucede. Entonces dicen, pues ahí hay un hombre, y el hombre es él, que se está viendo pero no se conoce. Entonces, son situaciones muy dramáticas, así como tipo novela. Pero muy reales. Pero son reales y eso ocurre en diferentes etapas. O sea, como te digo, en el principio no va a ocurrir, no va a tener alucinaciones. Y si algo sucede así, si es algo muy rápido, como te digo, va a ser un problema agudo del cerebro. Estamos hablando del delirio. Una persona que la meten a operar de la próstata, un señor que estaba bien con ciertos detalles de memoria quizá, pero lo meten a operar y sale que no sabe cómo se llama. En ese momento, por la cirugía, por lo que sea, va a tener un trastorno mental tan tremendo que vamos a pensar que ya tiene una demencia estacionaria y puede ser que sea transitorio. Puede ser que se desinflama, sale del hospital, se trata bien, se le quita su problema de la cirugía, se trata adecuadamente, se hidrata bien, ¿verdad? Y se quitó. No quedó con demencia. Entonces es muy importante porque eso pasa mucho en los hospitales. Claro. Muy frecuentemente donde hay cirugías o donde hay internamientos a largo plazo, ahora con el COVID, pues la gente salía aparentemente con una demencia y no, o sea, simple y llanamente era un proceso transitorio de entre la misma angustia de estar hospitalizado, terapia intensiva, sueros, luces, prenden de pagar luces, todo lo que oye, si uno sanamente llega a ese tipo de situaciones y sientes que te cambia el panorama totalmente incompleto. Fíjate, ahorita que comentabas esta parte de lo más triste es que de pronto nosotros somos tan imprudentes que empezamos a hablar de la situación que está viviendo nuestro anciano, nuestra anciana, nuestro adulto mayor que tiene demencia, como si no existiera. Entonces, a lo mejor está en sus 5 segundos de conciencia y lucidez, y entonces sienten horrible porque entonces se sienten ajenos, pero además están hablando de ellos. Así es. Sí, yo siento que lo que no debemos de perder nunca, y esto es una cosa que hay que recalcarlo, estamos tratando con seres humanos con una tal dignidad maravillosa, así como lo conocimos en su sano juicio. Esa es la misma persona. Claro. El hecho de que tenga esos lapsos y esos errores, trastornos de conducta o de lo que sea, sigue siendo la misma persona en su hecho. Inclusive esa persona que te digo que era a lo mejor muy dulce y que de repente empieza a decir las palabras madres, santas, pero ¿qué le pasó? Es la misma persona con un trastorno en una parte de su cerebro, que es la zona frontal, que se le abrió y empezó a decir tonterías, se desconectó, pero sigue siendo la viejita adorable que era tu abuelita que tú querías tanto, sigue siendo la misma. Y si sigue teniendo esos trastornos así de agresividad o de vocabulario soez o lo que sea, pues hay que llevarlo con el neurólogo, con el médico, para que le dé algo que tranquilice esa zona de su cerebro que está mal. No podemos perder de vista eso. Y eso que tú dices, que hablar de una persona con demencia enfrente de ella, que le está pasando, que se le va la onda, no sé qué, que dice y que hace, eso es muy doloroso para cualquier persona. Para cualquiera, totalmente. Demencia o no demencia se siente horrible. Entonces, por favor, seamos inclusivos. ¿Y qué crees? Tengo una súper mala noticia, pero yo creo que vamos a tener una buena noticia. La mala es que se nos fue el tiempo en nada, oiga, no puede ser. Y la buena es que el que sigue tiene que ser prepararnos para la vejez.
de verdad, yo sé que las cosas pasan por algo, todas las cosas, porque es un tema súper amplio, pero sí me parece súper importante que platiquemos en otra ocasión sobre tu libro maravilloso, que de verdad nos va a hacer caer el diente, porque si muchos de los que estamos aquí estamos viendo este programita porque nos llamó la atención, es porque tenemos adultos mayores que están viviendo esta etapa, pero ¿qué creen? Que vamos justo para allá, directito, rapidito, y en un 2x3 ya estamos del otro lado. Entonces, ya somos los pacientes. ¿aceptas la invitación, por favor, para hablar de la vejez? No, claro que sí, se ofrece. Porque se ofrece que se puede ayudar, porque sí hay mucho, como dices esto, hay muchos mitos, hay muchos errores, y podemos, la medicina realmente es preventiva, ¿no? O sea, el envejecer bien, el no tener demencia tan temprano, porque ya pues si te tocó la herencia, pues te tocó, pero inclusive la que no es hereditaria, podemos nosotros hacer muchas cosas que ya están en todas las redes sociales, si la gente sabe, pero no las aplicamos. Exacto, y por eso para mí es tan importante llegar a este programa de cómo llegar a la vejez, porque tiene muchísimo que ver cómo estamos actuando hoy para llegar allá. Entonces, la actitud tiene tanto que ver. Sí. Tanto, y bueno, educamos con ellos, ¿no? Entonces, así que aquí nos vamos a ver próximamente, bueno, en unos 2 mesecitos para que los dejemos y podamos preparar un programa hermoso, porque oye, se nos va el tiempo en nada, Somos muy platicadoras, ¿no? Y es un tema súper apasionante. Muchísimas gracias, mi querida doctora hermosa. Y bueno, aquí nos vemos pronto. Claro que sí, con mucho gusto. Ay, muchísimas gracias. A ustedes también les doy muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Impulso con Pasión, una propuesta de acción. A Celia González, mi productora, y por supuesto a todos en Promoestereo por darnos la posibilidad de estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bye. Esto fue Impulso con Pasión con Adriana Arbizu.